En los últimos más de 5 años he escalado una agencia de marketing propia y dos negocios de coaching y consultoría high ticket a más de 150.000 euros al mes, cada uno en facturación, con un margen de más del 75-80%. De hecho, dos de estas ofertas, las ofertas de coaching y consultoría high ticket, las he llevado de cero a más de 100.000 euros al mes en menos de 90 días. Todo esto está completamente documentado y no solo eso, sino que he escalado también decenas y decenas de ofertas high ticket de clientes, agencias, negocios de coaching, consultoría, más allá de 100, 250 y hasta más de 500.000 euros al mes. Con esto te quiero decir que he probado absolutamente todo para escalar este tipo de ofertas. Invierto miles de euros todos los días en mis propios embudos. Mis clientes invierten decenas de miles de euros todos los días en sus propios embudos y, como te digo, lo he probado absolutamente todo. Y he decidido grabar este vídeo para literalmente hacer el vídeo más completo sobre embudos para vender un high ticket a tráfico frío en Facebook Ads, más completo de cualquier mastermind, formación, mentoría, YouTube, el sitio en el que quieras buscar. Te aseguro que después de ver este vídeo no vas a encontrar nada más completo. Y si no entras dentro de este tipo de perfil o realmente no te tomas en serio escalar tu negocio de coaching, consultoría o agencia, te diría que te salgas de este vídeo porque no le vas a sacar provecho. Esto es para los que vayan a tomar acción sobre lo que voy a explicar y para los que de verdad se tomen en serio escalar esto. Porque si no tienes el tiempo ahora, seguramente este vaya a ser un vídeo bastante largo, porque literalmente lo voy a contar todo lo que he aprendido en los últimos más de 5 años. Si no tienes tiempo ahora, guárdate el vídeo y lo revisas detenidamente cuando ya tengas tiempo, porque cada una de las cosas que te vaya a decir va respaldado por mucho dinero perdido en prueba y error y también por mucho dinero ganado después de sacar ese aprendizaje. Así que dicho eso, vamos con ello. Antes de hablarte sobre el embudo que usamos en todas las ofertas, cómo lo escalamos, todos los KPIs a lo largo del embudo, la estructura que luego tenemos para vender estos high tickets y escalar tan rápido, te quiero hablar sobre que nada de esto te va a realmente ayudar si no tienes una oferta validada que funcione a tráfico frío. Para que todo esto funcione, lo más importante es una oferta. Y te quiero explicar muy resumidamente, ya he hablado muchas veces de esto, pero te quiero explicar resumidamente y sobre todo los pilares que tiene que tener tu oferta para que funcione a tráfico frío. Porque algo que te puede pasar es que puedes tener un mensaje bueno de marketing que te vaya a dar llamadas de venta baratas, pero luego si tu oferta no es realmente buena, aunque tú tengas un buen mensaje de marketing, no vas a convertir los closers y el cierre va a ser muy malo, entonces la matemática del embudo no va a dar como para poder escalar. Así que te quiero resumir muy rápidamente cuáles son los pilares para que tu oferta funcione a tráfico frío y que solamente continúes el vídeo si tienes esto, porque si no, no te va a servir. Así que, dicho esto, pasemos con el primer pilar para que esto funcione a tráfico frío. Es que primero necesitamos una oferta que ataque deseos existentes. Esto es lo más importante de todo. Te lo digo porque hemos quemado mucho, pero que mucho dinero y hemos tratado de escalar ofertas que realmente no son buenas. Pensábamos que eran buenas, pero no son buenas. ¿Y a qué me refiero con esto? Bien, por ejemplo, nosotros hemos lanzado una oferta en el pasado que era para escalar negocios de coaching, consultoría y agencia, que eran para escalar los negocios que ya estaban en más de 100.000 euros al mes de facturación, llevarlos a más de 500.000 euros al mes en facturación y ya llevarlos al siguiente nivel. Era un programa híbrido. Más que híbrido, era un programa Done With You, donde tenían llamadas grupales, tenían luego también entrenamientos en vídeo y tenían comunicación con nosotros. ¿Qué nos dimos cuenta? De que literalmente el mercado no quería esto. Nos llegaban llamadas porque teníamos un mensaje de marketing atractivo, el embudo era bueno y todo esto. Ahora te voy a explicar qué es exactamente lo que hemos hecho, pero la gente no quería esto. La gente dentro de este segmento específico, porque nos dimos cuenta de que alguien facturando más de 100.000 al mes quería o un Done for You o solamente quería un Done with You si era alguien en quien confiaba y que había consumido demasiado contenido de esa persona como para que tenga la autoridad para pagarle un programa de acompañamiento grupal. Porque tienes que ser muy bueno para que alguien que esté haciendo más de 100.000 al mes te pague este tipo de programas. Entonces, como venía de tráfico frío, no podíamos encasillarle en un programa Done With You porque no tenía esta nutrición como para decir, oye, estos son los mejores, quiero pagarle para trabajar con esta persona, aunque sea grupal. Entonces, no tienen este deseo. Por lo que estábamos intentando venderles algo que realmente no querían, que igual sí necesitaban, pero no querían. Entonces, algo muy clave es que tú no puedes crear deseo en la audiencia. Tienes que adaptar tu oferta a los deseos que tiene la audiencia y no sus deseos a tu oferta, por muy buena que crees que puede ser o mucho margen que te puede llegar a dejar. Así que esto es muy, pero que muy importante. Antes de crear la oferta, pregunta literalmente qué quieren ellos. Obviamente van a haber diferentes partes del mercado que van a querer diferentes cosas, pero ¿qué quieren ellos? Véndele lo que quieren y obviamente asegúrate de que sea una buena oferta, que deja buen margen y que puedas vender a buen ticket. Luego, lo siguiente.
Esto aplica ya sea para servicios recurrentes o para un one time, un programa de consultoría o lo que sea. Lo siguiente es que tenemos que venderlo por mínimo 5.000 euros. 5.000 euros en caso de que sea un Done With You, en caso de que sea un servicio mínimo lo vamos a estar vendiendo entre 2.000-3.000 euros. Nosotros tenemos ofertas recurrentes que lo vendemos por mínimo 5.000 euros, ya tiene bastante tracción, mucha prueba social, pero mínimo vas a buscar, si es un one time, venderlo por más de 5.000 euros. Por el simple hecho de que ahora lo vamos a ver y el embudo es pura matemática, es cuánto dinero le meto a anuncios, cuánto dinero me sale neto, si me sale más dinero neto de lo que invierto en anuncios, le voy a meter más dinero. Entonces, teniendo esto en cuenta, cuanto más caro venda, más sencillo va a ser que de la matemática, porque si consigo clientes que me pagan 10.000 euros por un ticket, me puedo permitir pagar 10.000 euros por este cliente que me va a dar ese beneficio. Pero si tengo un ticket de 2.000 euros o 1.000 euros, va a ser demasiado complejo hacerlo funcionar, teniendo en cuenta que tienes que gastar en ads, la comisión del closer y van a haber varias cosas que te van a quitar margen. Entonces, regla universal que nosotros ponemos para todas nuestras ofertas, mínimo 5 o 6.000 euros pago único, que puede parecer demasiado, pero si tienes una buena oferta, realmente no lo es. Luego, vamos a atacar dolor más irresistible. ¿A qué me refiero con esto? Y esto va un poco hilado a los deseos existentes que tiene la audiencia. Nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, hemos tenido clientes con programas que eran, uno de ellos, escalar agencias de marketing. Nos dimos cuenta que a la hora de escalar agencias de marketing, el programa era, escalamos agencias de marketing y te daba todo, desde la creación de oferta, luego toda la parte de marketing, ventas, luego la parte de delegar el servicio, sistematizar el servicio para que te deje mejor margen, básicamente todo. Entonces, nos dimos cuenta de que cuando usábamos un mensaje que era, consigue más clientes para tu agencia, funcionaba mejor que escala tu agencia porque lo que tienen como deseo la mayoría de agencias era captar clientes y tener más llamadas de venta. Entonces, tienen más problemas, pero ese es el que realmente les interesa solucionar porque sienten que ese es el único problema y que si tuviera más clientes todo se solucionaría cuando realmente no es así. Pero tienes que captarles con un mensaje que ataque lo que ellos desean solucionar y luego ya cuando están dentro les vendes los que realmente necesitan. Que esto también es muy pero que muy clave. Entonces tenemos deseos existentes, más de 5.000 euros, atacar el dolor más irresistible, a poder ser que sea una solución holística. Solución holística. Es decir, que no te solucione solo el problema que tienes ahora, sino que también los siguientes, porque van a haber bastante más valor, a no ser que sea un problema muy grande el específico que estás solucionando. Las que mejor nos han funcionado es donde sí, te puedo captar por un problema específico porque es el que tú quieres solucionar, porque sientes que es el único problema, pero luego te doy también cómo solucionar el resto de problemas que vas teniendo. Y luego ya por último, duración adecuada. ¿A qué me refiero exactamente con esto? Nos hemos dado cuenta de que los programas que mejor han funcionado, más que nada las ofertas que más beneficio han dado en el largo plazo, son las que tenían la duración del programa más corto, alrededor de 3-4 meses, en caso de ser un programa Done With You o un híbrido o lo que sea, por el simple hecho de que acortas mucho el tiempo en el que le puedes volver a vender a la persona que te ha comprado. Hemos visto que en programas de 6-12 meses es demasiado complejo ser rentable en el largo plazo y crear una empresa sólida porque no les puedes volver a vender hasta que ya salgan de ese programa y le haces un upsell o le sigues metiendo recurrencia. Pero si comprimimos toda la educación, implementación, lo que sea en el menor tiempo posible, van a conseguir resultados y van a tener luego más flujo de caja para poder pagarnos el siguiente upsell que le podamos poner. Entonces el lifetime value en vista de un año o 6 meses del cliente es muchísimo mayor. Entonces tenemos que priorizar que la duración sea la menor posible, siempre sin sacrificar, como digo, el contenido o la implementación o lo que ellos vayan a estar recibiendo, manteniendo el mismo estándar de calidad. Y si no me equivoco, eso sería lo principal. Luego hay bastantes más cosas a nivel de promesa, garantía y varias cosillas más, como por ejemplo que la garantía, la promesa en sí vaya enfocada en tu cliente más ideal, porque vas a captar tanto al cliente más ideal como a todos los que están por debajo. Esa es otra de ellas. Y bastantes cosas más, pero mientras tengas controladas estas 5 cosas, te diría que ya tienes una oferta mínimo viable para poder lanzar. Que obviamente siempre lo vas a acabar validando cuando ya hagas anuncios, pongas a rodar el embudo y ahí veas si realmente hay intención de compra o no, que siempre que tengas un buen embudo vas a poder validarlo porque puede que igual no vendas por simplemente tu embudo, tu proceso de ventas no es bueno. Que ahora con todo lo que te voy a comentar te aseguras de que va a ser bueno. Dicho esto, vamos con lo siguiente. Bien, una vez tenemos la oferta a tráfico frío, y también esto es muy clave, tienes que entender que
cuando tú haces anuncios a tráfico frío y tenemos como el ticket de más de 5.000 euros o 3.000 euros recurrente mensual que acabamos de ver, estás vendiéndole a alguien que te acaba de ver literalmente un anuncio y buscas que en la primera llamada te compre un high ticket. Teniendo esto en cuenta, tienes que ponerte en un estado mental de, oye, ¿cómo puedo hacer que esta persona para cuando llegue a la llamada de ventas me vaya a comprar un high ticket? Y tengo que tener una oferta que funciona a tráfico frío, que es muy diferente lo que te va a funcionar a orgánico, a referidos, porque es gente que ya viene vendida, porque ha tenido mucha nutrición. Esta persona es alguien literalmente que te acaba de conocer y le vas a vender un ticket de 5, 6, 10.000 euros y quieres que te lo compre. Entonces, ¿cómo puedes hacer esto funcionar? Para eso necesitas un buen embudo, un buen sistema de nutrición, un buen proceso de ventas, que es lo que vamos a estar viendo ahora. Así que, dicho esto, hemos probado todos los embudos que te puedes imaginar. Hemos probado embudos de Lead Magnet, hemos probado embudos de VSL con registro, sin registro, directo a agenda, sin VSL. Hemos probado también embudos típicos de visita al perfil. Hemos probado embudos low ticket. Hemos probado todo lo que te puedes llegar a imaginar. Hasta hemos hecho webinars y tenemos en algunas ofertas que hacemos también semanales y mensuales. Lo hemos probado todo. Y lo que mejor nos ha funcionado siempre que la oferta está haciendo menos de 250, 500.000 euros al mes es un embudo de VSL. Eso es lo que mejor nos ha funcionado en todos los casos, por el simple hecho de que cuando tú empiezas a escalar a esas cifras, lo que buscas en el proceso es simplificarlo lo máximo posible. Hemos hecho embudos de low ticket, de hecho tenemos embudos de low ticket invirtiendo varios miles de euros por día de manera rentable, sacando leads prácticamente gratuitos y demás, y es algo muy rentable. Hemos gastado, sin exagerar, 50.000 euros en hacer testeos para dar con este embudo de low ticket y hacerlo funcionar. Por lo que cuando escalas y no estás haciendo más de 250.000 al mes, no tiene sentido que lo hagas. Aparte porque tienes que invertir muchos meses hasta hacerlo funcionar y nunca va a ser tan predecible como va a ser un embudo de VSL por el simple hecho de que acortas mucho el tiempo en el que te llega el flujo de caja. Con un embudo de low ticket, con un embudo de lead magnet, con un embudo de webinar, al final tienes cierto periodo de tiempo en el que no recuperas el flujo de caja. Con un embudo de DSL depende cómo estructures luego todo el proceso de ventas, que ahora te voy a explicar cómo lo deberías hacer. Literal, inviertes el dinero, tienes la llamada, puede que ahí se demore 1 o 2 semanas hasta la respuesta y ya tienes un cliente high ticket, recuperas flujo de caja y lo vuelves a invertir. No hay nada más rápido, instantáneo y predecible que ese tipo de embudos. Si a baja escala, menos de 250.000 al mes, no hay nada que te vaya a ser más rentable que ese tipo de embudos. Entonces, dicho esto, quiero explicarte todas las variantes de embudos que hemos probado y que hay de este tipo de VSL. Puedes llamarle el nombre que quieras, mucha gente le llama diferente, que si no es un VSL, que sí. Realmente todo entra dentro del mismo, de la misma bolsa dentro del VSL. Así que te quiero explicar y mostrar, sobre todo visualmente aquí, cuáles son las diferentes variantes que tenemos de este embudo y cuál es la que te recomiendo acorde al punto de facturación y tipo de oferta que tengas. Bien, te voy a poner la más típica, te diría, o algo que se usa muchas veces, que es esta de aquí. Tenemos aquí un ad, de este ad llega a una landing. Esta es una landing de registro. Esta landing lo que tiene es un título aquí. Aquí tiene una especie de vídeo, como un preview del vídeo que le estás vendiendo. Y luego aquí tiene un formulario de registro con varios campos para poner nombre, email y teléfono. Entonces, aquí en el anuncio, lo que tú haces es venderle el registro. No le dices que agenda llamada, sino que te estoy vendiendo un entrenamiento gratuito que vas a ver donde te voy a dar esto. Y obviamente el entrenamiento tiene que filtrar justo a la gente que te interesa para que te entren leads calificados. Luego, después de esta página de registro, tenemos aquí una landing, que es una landing con un título donde tienes la promesa o algo que crea curiosidad. Aquí tienes el vídeo, que es el entrenamiento gratuito, que realmente es un VSL. Aquí tienes un botón para agendar llamada o puedes ponerle directamente el calendario. Y luego aquí tienes, digamos, setters, que lo que hacen es llamar a todos los que han completado el formulario y llevarles a ver el vídeo y agendar llamada. Y aquí también tienes secuencias de correos donde estás llevando a todos los que no han agendado llamada a volver a ver el VSL y agendar su llamada estratégica. Y luego aquí del VSL llegan a una página de gracias. Gracias. Y aquí en la página de gracias tiene un vídeo, tiene un título, tienen casos de estudio. Y luego aquí ya llegan a los closers que cierran la venta. Esta es una estructura muy común. Donde más común es esta estructura, o te voy a decir ahora exactamente en qué casos lo deberías utilizar. Esta estructura es muy buena cuando ya tienes un equipo de setters, cuando ya tienes buenos flujos validados
Y sobre todo cuando tienes el tiempo para poder gestionar estos setters y cuando tienes esta infraestructura para poder tener setters que contactan a todos los registros que llegan, ahí este embudo te puede llegar a ser más rentable que la variante que te voy a comentar, que la variante que te voy a comentar es la que nosotros usamos en todos nuestros embudos y te voy a explicar exactamente el por qué. Y también porque normalmente hemos encontrado que cuando haces ads con este tipo de embudos, lo bueno que tienes es que te vas a crear una muy buena base de datos de emails, que es un activo ultra clave, sobre todo a escala cuando ya tienes varios miles, decenas de miles de correos. Eso es facturación asegurada todos los meses. Entonces, con esto vas generando buena base de datos de email porque en el registro se los estás pidiendo. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que al final hay algo de fricción luego en el proceso de venta porque les estás vendiendo un entrenamiento gratuito que luego es un VSL, agenda llamada, y la gente que nos viene con la variante de embudo que ahora te voy a mostrar viene con más intención de compra porque le estamos captando directamente con la promesa, con la oferta que tenemos y le decimos directamente que agenda llamada. Además que la infraestructura es mucho más simple y más escalable que esta la que te estoy compartiendo. Que realmente tenemos clientes con embudos de estos que están haciendo más de $500,000 por mes y es muy rentable. Pero ahora te voy a explicar exactamente cuál es la otra variante y en qué casos la usaría. Luego aquí también, antes de la página de gracias, puedes tener una opción que sea aquí tener, de hecho es lo que te recomendaría, que cuando haga clic en este botón de agendar llamada, debajo del VSL, esto le lleve a un Typeform, que aquí le tengas diferentes preguntas de calificación y aquí lo que vas a hacer es lo siguiente. En caso de que califique, le vas a llegar a una página con el calendario para agendar llamada y en caso de que no califique, le vas a llevar a otra página para agendar llamada. Esta página, pongamos que esta es el calificado, esta es el no calificado, esta página va a activar el píxel de meta, esta de calificados, y la otra no va a activar el píxel de meta, para que a meta le estés dando solamente data de cuáles son los leads calificados y esto lo sabes porque en el Typeform te estás filtrando qué problema tiene, de qué nicho es, para que te interese de que, ok, estás en el nicho en el que ayudo y luego también cuál es el efectivo que tiene y si te va a poder pagar y tiene dinero suficiente. En caso de que cumpla con esos 3 criterios, va a ir directamente a calificado, si no va a ir a no calificado y no va a disparar el píxel. Incluso puedes hacer dos cosas aquí y es quitarte este calendario de no calificados y redirigir automáticamente todo este tráfico a otro embudo donde le vendes un low ticket de 27, 97 euros o 47 euros. O algo que puedes hacer es, en vez de llevarle al mismo calendario del closer, tener un equipo de closers con menos experiencia, más principiantes, a los que les llevas estos leads, o directamente aquí tener otro calendario que sea un calendario de un triage, que es una llamada de 15 minutos. Este triage coge la llamada y en caso de que vea la llamada que califica y que tiene el dinero con esos 3 criterios que te acabo de comentar, le lleva directamente al calendario del closer a agendar llamada y luego aquí ya el closer le cierra. Esta sería la estructura. Luego tenemos la otra variante de embudo, que sería un ad. Aquí vamos a poner que el ad le vende un entrenamiento gratuito. Entrenamiento gratuito. Este ad es de oferta directa. Oferta directa. Con oferta directa me refiero a, esta es mi promesa, aquí tengo prueba social de que esto funciona, este es el mecanismo único que uso para darte este resultado, que es muy diferente a todo lo que has probado antes. Si te interesa, te garantizo resultados y agenda tu llamada. Después de este ad, no va a una página de registro, sino que va directamente a título con la oferta directa, la oferta que le has dicho en el ad. Luego aquí tiene un VSL y luego aquí tiene un botón para poder agendar llamada. Cuando hace clic en el botón de agendar llamada, llega al Typeform, donde tiene preguntas de calificación, y aquí de nuevo llega a estos dos calendarios, uno calificado, otro no calificado, que aquí llega este calendario y aquí llega este calendario. Al inicio, nosotros lo que hacemos en este tipo de embudos cuando está arrancando una nueva oferta es que estos dos calendarios aquí vayan directamente al closer y podemos tener una oferta más low ticket. Si yo tengo, por ejemplo, un programa de 6.000 donde le doy acompañamiento, le doy formación y luego llamadas grupales y todo, lo que puedo tener aquí es la misma oferta en sí de contenido, pero le quito el acompañamiento y se lo vendo por 1.500 aprox y te puedes monetizar a todo este público que igual no tiene dinero para pagarte el high ticket, que en caso de que veas que sí, le vendes directamente el high ticket. Entonces, lo que hacemos al inicio es esto. Luego ya cuando empieza a pillar tracción, pues ya metes un calendario de 15 minutos, que es lo que mejor nos ha funcionado, con llamadas de 15 minutos. Esta normalmente la dejamos de 45 minutos. Y aquí pones un equipo de triage que en caso de que cualifique, le llevan directamente al closer.
Y esto es lo que mejor funciona a escala. En caso de que estos no te interesen porque ya tienes más que validado que no compran, ni aun pasando por el triage y demás, y imaginemos que pones esta infraestructura, pero te das cuenta de, oye, es que los que agendan el triage prácticamente ninguno califica, le estamos haciendo perder tiempo, te quitas ese calendario, te lo llevas fuera y llevas solamente los calificados y los otros te los puedes llevar a un low ticket o te los sacas automáticamente fuera del embudo. Lo ideal sería poder venderles a prácticamente todos y tener diferentes ofertas, pero al inicio, si ves que no califica, lo mejor es llevártelos directamente aquí. Bien, dicho esto, a nivel de variantes, luego hay otra variante que realmente no es un VSL, pero que es básicamente anuncios. Bueno, podemos hacerlo directamente así, que es anuncios a Typeform y que agende. Entonces no pasa por VSL. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Y cómo de diferente, porque aquí cambia una cosa muy importante, que es el anuncio. Cómo diferente es el anuncio que tienes que usar en cada una de estas variantes del embudo, y ahora te digo qué embudo usar en cada situación y cada tipo de oferta. En este anuncio tienes que tener básicamente un copy donde le estás vendiendo el entrenamiento gratuito. No tiene que ser de oferta directa, de hecho no hace falta ni que le digas garantías como, oye, este es mi mecanismo único, estos son mis resultados, he grabado un entrenamiento donde te explico esto. O haz clic para ver cómo funciona exactamente este sistema. Entonces le llevas aquí y ya tienes el registro. Aquí le tienes que dar una promesa grande, una oferta directa, que con los principios que te acabo de explicar antes. Y aquí le tienes que decir el call to action que sea, haz clic y agenda tu llamada gratuita. O haz clic, ve el vídeo de la siguiente página y agenda tu llamada. Y aquí tiene que ser directamente agenda tu llamada. Completa el formulario y agenda tu llamada. Realmente nosotros en todas las ofertas testeamos las tres variantes. ¿Cómo empezamos? Normalmente empezamos directamente con este embudo. Por el simple hecho de que no queremos tener una infraestructura de closers y menos al inicio porque es demasiado complejo gestionarlo a escala, tener muchos closers contactando, teniendo en cuenta que hay veces que no te es más rentable tener esto porque es mejor que vayan a llamada directa. ¿En qué casos hemos visto esto? En casos cuando ya vas a gente bastante consciente, nosotros hemos tenido ofertas que vamos a gente que negocios, coaching, consultoría, agencia que hacen más de 25.000 por mes. Esa gente ya es consciente de que si le dices que vea un entrenamiento gratuito, va a completar sus datos, alguien le va a llamar, va a recibir correos, les vas a estar spameando y sabe que es un embudo donde va a llegar un VSL y no es ningún entrenamiento gratuito. Entonces, esa gente es mucho más consciente y esa gente convierte mejor cuando le llevo directamente a agendar llamada, le digo la promesa, la oferta directa, porque sabe que si no le digo eso va a acabar llegando y le voy a estar mintiendo, entonces va a haber mucha más fricción. Por lo que en esos casos nos funciona mucho mejor hacer este tipo de embudos donde les llevamos directamente a agendar llamada con el VSL. Y aquí sí que hacemos un testeo de formulario y VSL. O más bien, esta variante normalmente no nos funciona nunca tan bien, pero hay veces donde empezamos con esta variante de embudo. Te pongo el ejemplo, quieres lanzar una nueva oferta. En vez de tener que montarte un VSL, una promesa mucho más trabajada, esto y lo otro, creas los ads de oferta directa, creas un Typeform, le llevas directamente al Typeform o agendar llamada al calendario y validas si la oferta funciona. Y si funciona, ya le creas el VSL y le haces esta variante de embudo más completa que te va a dar mejor conversión. Entonces ahí sí que es muy, pero que muy útil, sobre todo si vas a testear varias ofertas, que lo hagas directamente así, de anuncio a calendario, de anuncio a Typeform, valida si funciona o no funciona y luego a partir de ahí ya creas el embudo, que sería este de aquí. O en caso de que vaya un público algo menos consciente, te diría que hagas este de aquí. Y si quieres crear base de datos, y si realmente estás dispuesto a gestionar esta infraestructura de closers, que puede parecer poco, pero a escala es bastante complejo porque te van a estar entrando cientos de leads todos los días a los que tienen que llamar, tiene que hacer buen proceso de SEO, porque si esto no funciona y no lo hacen bien, te va a ser mucho más rentable este embudo, porque lo único que cambia es que le estás eliminando fricción de que no tiene que completar un registro y te va a venir gente con más intención de compra. Lo valioso aquí es que vas a tener setters llamando y vas a tener secuencias de correo. Pero si ninguno de estos dos elementos son buenos, entonces esto no te va a ser más rentable que la otra variante. Y como te digo, depende también de la oferta que vayas teniendo. Como te decía, algo muy clave es esto de aquí, que de hecho es el problema principal de la mayoría de embudos que escalan a tráfico frío, y es, no me llegan los leads calificados. ¿Cómo hago para que los leads me lleguen más calificados y cuál es el protocolo que nosotros seguimos cuando lanzamos un embudo y los leads no llegan calificados? Ahora, tienes que entender dos cosas muy pero que muy claves que se suelen confundir. Una cosa es que los leads no lleguen calificados y otra cosa es que los leads no lleguen nutridos. Realmente, si el lead
tiene dinero para pagarnos, tiene un problema que solucionamos y está dentro del nicho en el que trabajamos, le podemos vender y es un lead calificado. Mucha gente lo confunde diciendo de, oye, es que no tiene intención de compra. Eso no es que no sea un lead calificado, es que le falta nutrición. Pero el lead es calificado. Si tienes un buen equipo de closers, le vas a poder vender a este lead y va a comprar. Luego, lead no calificado es que o no tiene dinero, o no está en el nicho que trabajamos, o no tiene el problema que solucionamos y está entrando dentro de nuestro embudo. ¿Cuál es el protocolo que nosotros seguimos a la hora de que nos entren leads más calificados porque estamos teniendo un problema de ello? Bien, lo primero que hacemos es revisar el anuncio. Todos nuestros anuncios empiezan, atención, este tipo de perfil. Si pones eso, ya te debería entrar gente calificada. Lo siguiente que revisamos, cómo estamos filtrando y cuál es el mensaje en caso de registro, cuál es el mensaje que tenemos como entrenamiento gratuito. Y nos aseguramos de que lo que le voy a enseñar en el entrenamiento gratuito sea algo que le interesa al tipo de perfil calificado y que me filtra los no calificados. Ejemplo, si yo quiero atraer un perfil que es negocios, coaching, consultoría y agencia que están haciendo más de 10.000 al mes, pues no voy a hacer un entrenamiento gratuito de que sea de cómo captar clientes para tu negocio de coaching, consultoría y agencia. Pues voy a hacer un entrenamiento que sea cómo usamos un embudo VSL que funciona a tráfico frío para esto, que alguien que está empezando no va a entender absolutamente nada y nos los estamos filtrando. Entonces, eso sería lo siguiente. Lo siguiente también, ¿cuánta fricción estamos poniendo en el Typeform? Hay algo que tienes que entender. Lo principal de este formulario que vamos a poner aquí va a ser para validar el problema, que podemos solucionar ese problema, nicho y dinero. Esto lo podemos saber en 3 preguntas sencillas. ¿Qué efectivo tienes para invertir en el programa? ¿Cuál es alguno de estos nichos en los que trabajas? Si no es ninguno de estos, fuera. Y luego también, ¿qué problema tienes? Y te doy para seleccionar. Esto me lo puedo filtrar fácil. Pero no voy a poner solamente 3 preguntas en el formulario, porque cuantas más ponga, más calidad me va a entrar luego a agendar llamada. Entonces, si tienes un problema de calidad, hemos llegado a poner más de 10, 15 preguntas dentro de un Typeform por el simple hecho de que queremos añadirle fricción para que solamente agende la gente que realmente está interesada y está dispuesta a completar más de 15 preguntas dentro de este formulario. Obviamente la llamada te va a salir más cara, pero va a venir más calificada. Y lo siguiente que revisamos es esto de aquí, que esto siempre lo tenemos, pero mucha gente hemos visto que no lo tiene, que es que solamente activas el píxel y le das la data meta cuando está calificada la llamada. Si no, le vas a estar manchando y cada vez te van a entrar menos calificadas y el costo por llamada calificada va a ser más y más alto. Eso es lo que revisamos cuando tenemos un problema de calidad. Luego también, obviamente, la promesa. La promesa va alineada con lo que está buscando mi cliente más ideal, porque igual estás haciendo una promesa mucho más baja que no resuena con ese cliente ideal. Si yo estoy atacando gente que factura más de 100.000 al mes y te digo te voy a dar 5 clientes nuevos al mes, eso no es atractivo. Si te digo que te voy a dar 30 clientes high ticket nuevos al mes, sí. Entonces eso resuena con mi cliente ideal, entonces tengo que adaptar la promesa y el mensaje. Y luego también algo que hacemos para añadir mucha más fricción es que en prácticamente todos los lados de tanto esta landing de aquí como luego en el Typeform, como luego en el mismo calendario ponemos solamente agenda llamadas si cumples con esto. Entonces ya cualquiera que no cumpla con eso no va a agendar su llamada. Y esas son las palancas que tienes que activar para que lleguen calificados. Ahora, vamos a ver lo siguiente, ahora que hemos visto las variantes de embudo y te he dicho cuándo usar cada una, todo el proceso que seguimos y demás, te quiero explicar lo primero, cómo hacemos que los leads lleguen vendidos a la llamada. Porque aquí ya tenemos llamadas agendadas dentro del costo por llamada objetivo. Ahora vamos a entrar más en profundidad en cuáles son los KPIs que necesitamos tener por cada parte del embudo y demás para que lo tengas como referencia y que dé la matemática y sea rentable, porque lo que buscamos nosotros con estos embudos es que mínimo nos dé un ROAS de entre 3 a 5 como mínimo de cash collected. No hablo de facturación, me refiero de si yo vendo un programa de 6.000 y normalmente la media de pago único que hacen es de 4.000 y lo demás pagan a cuotas, pues yo busco que por cada 1.000 que meto me salgan mínimo esos 4.000, que por cada 1.000 que meto mínimo me salgan 3.000 de efectivo recolectado en llamada cash collected, no facturación que contando luego los planes de pago y demás, de cash collected. ¿Qué me permite esto? Estar reinvirtiéndole cada vez más en anuncios y si tenemos embudos que invierten miles de euros al día es porque nos dan decenas de miles de euros por día y son rentables. Entonces, si tienes una máquina que le metes 1 euro y salen 3, 5, 6, 7, 8, 10, pues obviamente lo más lógico es meterle el máximo dinero posible. Dicho esto, ¿cuál es el sistema de nutrición que tenemos? Porque otro problema es que, decíamos antes, el lead es calificado pero no viene nutrido a la llamada. ¿Cuáles son las palancas que tienes que accionar para que el lead llegue nutrido a la llamada? Bien, pongamos que agenda la llamada. Calendario. Esto es algo muy clave
que no he visto a demasiada gente hacer. Y es que tenemos diferentes páginas de gracias acorde al criterio de cualificación. Y esto solamente lo tienes que hacer si dentro de tu tipo de cliente ideal o normalmente de la gente que te compra, tienes varios perfiles diferenciados. Te pongo un ejemplo muy pero que muy sencillo. Si yo voy a agencias, coaches y consultores, voy a tener 3 páginas de gracias, una que vaya para agencias, otra que vaya para coaches y otra que vaya para consultores. Aquí va a tener un mensaje enfocado en consultores, casos de estudio consultores, aquí va a tener de coaches y aquí va a tener de agencias. ¿Y qué es lo que pasa una vez llega a la página de gracias? Que luego aquí tienen varias cosas. Lo primero es que tiene flujos de correo y se le envían varios correos todos los días hasta que asista la llamada. Además de eso, tiene setters contactándole, enviándole contenido de valor, de nutrición y confirmando asistencia a la llamada. Aquí tenemos al coordinador de ventas nosotros, que confirma todas las llamadas y demás. Entonces, estos seguimientos que le van a dar estas dos personas van a ir completamente enfocados en el valor de agencia, en contenido para escalar agencias, en casos de estudio de otras agencias. Y lo mismo con coaches, consultores, pero para su nicho específico. Esto te va a aumentar mucho la nutrición porque siente que está especializado en esto, o aunque tú no le hayas dicho de esto es solo para agencias, porque le has dicho agencias, coaches y consultores, siente que la mayoría de vuestros clientes son agencias porque todos los casos de estudio que estás viendo son de agencias y va a resonar muchísimo más. Esto, lo primero, te va a hacer que aumente la tasa de asistencia. Tasa de asistencia y luego también la tasa de nutrición y la conversión dentro de llamada. Pero dicho esto, ¿cuál es luego el flujo que vamos a usar? Y esto no lo puedes hacer si, por ejemplo, vas a un solo perfil y soy para escalar agencias. Lo que puedes llegar a hacer ahí, aunque es de complicarte demasiado si no le estás metiendo mucho dinero, es... Y ojo, esto lo vamos a saber a cuál redirigirle por las respuestas que ha puesto en el Typeform. Entonces, si por ejemplo voy solo a agencias, lo que puedes hacer es que vas a crear 3 diferentes estos. Uno para agencias que están de 0 a 10.000, pongamos que ese es uno de tus avatares, otra que está de 10-50 y otra que está de 50 a 250. Y cada una va a tener casos de estudio y mensajes enfocados en cómo he escalado a esta facturación para que resuene mucho más con el punto en el que se encuentran. Y eso va a hacer que sea mucho más personalizado. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa cuando agenda llamada? Pues bien, tiene la página de gracias, vamos a ponerlo por aquí para no complicarlo demasiado. Vamos a ponerlo aquí, página de gracias. Gracias. Luego lo que tenemos es lo siguiente, lo que hablábamos, un flujo de correos. Ojo, esto es muy pero que muy importante, lo que voy a explicar ahora. Luego aquí tenemos coordinador creativo, coordinador de ventas, que lo que hace es contactar a todos los que han agendado llamadas. Este es el primer paso. Nada más agendan, tenemos el coordinador de ventas que va a llamar a todos y va a escribir por WhatsApp a todos los que han agendado llamada. El objetivo de esta persona es 2. Primero, confirmar asistencia. Confirmar, nutrir. Y luego también esta persona, sobre todo lo que se asegura es de cualificar. Porque, ojo, nosotros normalmente cuando ponemos el Typeform, además de poner esas 3 preguntas de cuál es tu problema, nicho y dinero que tengas para poder pagarnos, algo que también vemos es ponemos campos para que ponga respuestas por texto. Entonces, lo que hace el coordinador de ventas es revisar las respuestas que ha puesto en texto escritas la persona que ha agendado llamada. Porque si pone respuestas demasiado cortas o con algo que no encaja directamente con las respuestas otras que ha puesto a nivel de efectivo y demás, lo que va a hacer esta persona es llamar a todas estas, no solo para nutrirlas, confirmar asistencia, sino también para cualificar a estas personas de que realmente los criterios que han puesto son válidos, y el objetivo de esta persona es que las llamadas que recibe el closer sean todas con clientes ideales, que tienen los criterios como para poder comprar, y que lleguen lo más vendidas posibles. Para esto, luego también tenemos secuencias de correos diarias, incluso puedes hacer hasta 3-4 correos por día, porque lo hemos hecho, y dirás, oye, puede ser mucho spam. No, realmente si está dentro de tu audiencia objetiva, ese contenido le va a encantar, y los que les parezca spam y cancelen después de recibir esto no están dentro de nuestra audiencia objetiva. Pero te aseguro que compensa comparándolo con lo nutridos que van a llegar esos leads que realmente sí están dentro de esa audiencia objetiva y que reciben y ven estos correos. Estos correos van a tener diferentes cosas, van a ser testimonios, y luego lo principal van a ser objeciones. ¿A qué me refiero con objeciones? Bien, todo esto va a llegar a los closers
que van a coger las llamadas y van a cerrarles. En caso de que siempre intentamos que cierre en primera llamada y les damos incentivos para que compren en primera llamada. Si no compran en primera llamada, les llevamos a una llamada de seguimiento que se agenda ahí y ahí ya se le acaba de cerrar y se eliminan las objeciones. Los closers semanalmente completan un formulario donde ponen cuáles son las objeciones que te has estado encontrando esta semana en las llamadas de venta. En esas objeciones lo que hacemos es que se graban nuevos vídeos, un loom rápido de 5 minutos o 10 minutos, lo que sea necesario, resolviendo esa objeción. Y se crea un nuevo correo donde se le manda ese vídeo que se ha creado porque los closers han identificado que venían con ciertas objeciones. Entonces, ya estamos eliminando cada vez más objeciones y también se adapta el script que el closer usa en la llamada de ventas, eliminando estas objeciones que se ha estado encontrando o creencias limitantes o lo que sea. Todo esto le vamos a estar creando un vídeo que va a ir dentro de esa secuencia de correos y se la va a enviar antes de la llamada para que no llegue con eso y llegue muchísimo más nutrido y vendido a la llamada. Algo también muy clave aquí es la página de gracias, porque esta tiene que seguir una estructura muy pero que muy específica para que convierta. Realmente tienes que imaginarte la página de gracias como una página que si un desconocido ve, o alguien que acaba de agendar llamada ve que no te conoce de nada, tiene que primero venderle cuál es nuestro mecanismo único y luego que prácticamente llegue con el máximo nivel de conciencia y llegue vendido a la llamada de ventas. Entonces, ¿cómo estructuramos esto? Lo primero que tenemos aquí es la primera parte de la página de gracias es un título y un vídeo. En el vídeo lo que tenemos es lo siguiente. El vídeo se le dice cómo confirmas tu llamada y luego le mostramos casos de estudio de, primero, quiénes somos, cuáles son nuestros resultados, por si no lo ha visto en el VSL o por si no había VSL o se lo explicamos más en profundidad. ¿Por qué me tienes que creer? ¿Cuál es mi mecanismo único? Y luego los resultados que hemos dado y se le desglosan casos de estudio de cómo hemos pasado de aquí a aquí, qué es lo que hemos hecho y qué resultado ha generado. Después, debajo de esto va a tener, de manera visual se le explica cómo confirmar a llamada, porque hay veces que le entra en spam o no le da al botón de sí para confirmar asistencia, entonces no le sale en el calendario, entonces esto te va a aumentar bastante la tasa de asistencia. Debajo de esto va a tener casos de estudio. Son vídeos y capturas, los máximos posibles, todos los que tengas los vas a poner aquí. Luego, debajo de esto, en caso de que sean demasiados, lo que puedes hacer es adelantar esta sección aquí, que básicamente va a ser una sección donde va a tener un vídeo. El vídeo de este es, te diría, lo más importante de todo. El objetivo de este vídeo es venderle por qué nuestro mecanismo único es mejor que todo lo que han probado antes. Y te lo digo por un simple hecho. Cuando alguien te compra y agenda una llamada contigo es porque le has dado una promesa atractiva para ese tipo de perfil, tienes un mecanismo único y le has podido justificar de manera lógica por qué este mecanismo es diferente de todo lo que han probado en el pasado y por qué esto funciona mejor que eso, y luego le has dado prueba social donde le has demostrado que, oye, esto de verdad funciona. Por lo que lo principal es el mecanismo único. Todo lo demás es para complementar y justificar que este mecanismo único es diferente y funciona. Entonces, aquí vamos a tener un vídeo donde le vamos a estar demostrando aún más que en el VSL y en el propio anuncio, que este mecanismo único funciona. Va a ser un vídeo de entre 30 a 50 minutos donde lo único que vamos a hacer es explicarle cómo dimos con este mecanismo único, por qué es diferente de todo lo que ha probado, cómo funciona este mecanismo único y prueba social de que esto da resultados. Para que si se ve esto, llegue vendido, y no vendido de quiero comprarte, sino vendido de convencido realmente de que este mecanismo único funciona. Y el objetivo de, como digo, estas personas es redirigirles a esta llamada, a esta página de gracias, confirmar asistencia, la nutrición se hace directamente redirigiéndoles a esta página y luego también cualificarlos. Y van a haber varios correos como estos de aquí, donde directamente también les vamos a llevar a la página de gracias para asegurarnos de que lo ven. Entonces queremos que vea la página de gracias, queremos que vea testimonios que van a estar en la propia página de gracias, por lo que le podemos redirigir ahí, y queremos eliminarle también las objeciones. Esta es la secuencia de nutrición que quieres aplicar. Si haces esto correctamente, literalmente te van a llegar vendidos a la llamada de ventas, que es lo que estamos buscando. Dicho esto, como te decía, nosotros, ¿por qué usamos esa variante de embudo que te he explicado? Que es donde tenemos el anuncio, luego directamente ya llega a enviar la solicitud en el Typeform, tiene ahí el VSL, y luego ya directamente agenda la llamada. ¿Por qué nosotros usamos esa variante del embudo? Que de hecho la voy a poner por aquí porque ahora te voy a explicar exactamente cuáles son los KPIs objetivos para cada una de las partes del embudo. Entonces viene al ad, luego llega a la página con el VSL, el botón, esto le lleva al Typeform, con las preguntas, y esto directamente le lleva a un calendario donde agenda, que esto tiene una vía dividida. Voy a llevarle a dos diferentes calendarios, depende si está cualificado o no cualificado. Y luego de aquí ya llega a una página de gracias. Bien,
¿Por qué usamos nosotros esta estructura tan simple? Por el simple hecho de que a escala, como te decía, buscamos que sea lo más limpio y que tengamos las mínimas personas posibles. Y esto te lo digo lo que nosotros queremos, que igual no es lo que tú quieres porque igual ya tienes la infraestructura o estamos en diferentes puntos. Pero nosotros tenemos diferentes ofertas propias que escalamos a tráfico frío, que no todas llevan mi marca, sino que son otras ofertas con creadores y demás que hacemos. Y nosotros buscamos que sea lo más simple, que lo único que tengamos dentro del equipo sean closers y un coordinador de ventas que confirma las llamadas. Ya está. No queremos tener muchísima gente, una infraestructura demasiado compleja, queremos que el embudo sea lo más simple para que controlar los KPIs sea sencillo, que todos lleguen al mismo equipo de closers, al mismo coordinador de ventas y todo sea igual. Lo podemos simplificar muchísimo, muchísimo, lo que nos da más tiempo para poder lanzar otras ofertas que poder escalar paralelamente. Por eso nosotros tratamos de simplificarlo lo máximo. Y sobre todo, si estás empezando, deberías hacerlo aún más y tenerlo lo más simple posible. Porque a veces te complicas y tratas de, ok, ¿qué es lo mejor o la infraestructura que me va a dar más resultados, más facturación? Cuando a la escala eso te está haciendo perder demasiado tiempo y te está dando tantos problemas que hacer que eso funcione, como ahí tienes un costo-oportunidad increíble comparado con lo que te podría funcionar algo mucho más simple. Además de que cuanto más lo compliques, esto es muy importante, cuanto más lo compliques, cuanto más complejo quieres hacer el embudo, más complejo va a ser de que eso funcione. Por el simple hecho de que cuando tú lo haces complejo, te pongo el ejemplo. Nosotros, todos los anuncios que hacemos son de oferta directa. El VSL que tenemos de aquí es de oferta directa, que es básicamente una extensión de este anuncio en vídeo. Aquí te digo el mecanismo único, mi promesa, prueba social, y aquí te lo extiendo un poco más y en vez de hacértelo en un anuncio de 1 a 3 minutos, te lo hago en un VSL de 6 a 8 minutos. Hay mucha gente que dice, oye, pues yo quiero hacer un VSL indirecto, un VSL de 30 a 50 minutos. Este VSL, dar con un VSL de 30 a 50 minutos, necesitas una skill realmente de copy que es increíble para poder hacer que esto funcione. Porque es mucho más sencillo redactar un VSL con ya tienes la estructura definida de 6 a 8 minutos y hacerlo funcionar que redactar un VSL de 30 a 50 minutos porque todas las partes tienen que estar perfectas y a no ser de que tengas muchísima experiencia, va a ser muy complejo que esto funcione. Aparte de que cuanto más largo y complejo sea, va a haber más KPIs que debes controlar para que la matemática de este embudo funcione, lo que significa que puede haber más cuellos de botella a lo largo de todo el embudo. Esto lo junta con la pregunta de, oye, ¿debería hacer un VSL mucho más indirecto educacional o un VSL de oferta directa? Veamos las dos partes. Normalmente el VSL indirecto, por lo que se suele preferir, es porque no necesitas dar una garantía tan fuerte o una promesa, sino que es mucho más educacional y les vendes sin garantía, por lo que te aseguras de que ya vienen nutridos, no te arriesgas, por así decirlo, a que luego no haya resultados y tener que hacerles una devolución del dinero o cual sea tu garantía. Pero la realidad es la siguiente. Si estás haciendo menos de 250.000 al mes con ese embudo específico, tienes que hacerlo directo, sobre todo al inicio. El indirecto lo haces cuando ya este directo lo has escalado tanto que prácticamente estás tocando techo dentro de tu audiencia objetiva. O a no ser que tengas demasiados casos de estudio, muchísima prueba social, y es que ni aún en ese caso empezaría haciendo un VSL indirecto porque es más complejo de hacerlo funcionar. Pero solamente lo pondría en marcha cuando ya tienes mucho track record y ya tienes un embudo directo para esa misma oferta que está funcionando y está soportando bastante inversión. Porque, ¿cómo escalamos esto más allá, pongamos, de 1 millón al mes? Este embudo que acabamos de ver, donde tenemos el ad, pongamos que esto es el directo. Tenemos la landing, luego tenemos el typeform, tenemos, pongamos, el calendario, luego tenemos el VSL, la página de gracias. Pongamos que este es directo. ¿Cómo escalamos esto? Porque este embudo te puede soportar mucho dinero, realmente depende de la audiencia en la que estés. Nosotros, esto es algo muy clave dentro de las ofertas, no lo he comentado, pero buscamos que tenga un TAM total, una audiencia total de entre 30 a 100.000. Que esto nos permite saber que vamos a poder invertir varios miles de euros por día sin que esta audiencia se queme. Esto lo puedes buscar fácilmente en ChatGPT de cuál es el TAM de tu audiencia o la audiencia a la que está dirigida esa oferta. Entonces, esto pongamos que empezamos con un embudo directo. Esto puede tener un techo de entre 100 a 300, incluso 400, 500.000 euros, este embudo directo que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que hacemos si queremos pasar más allá? Lo primero que hacemos nosotros es multiplicar por 2 este embudo directo. Pero ahora, en vez de tener una promesa o un ángulo de, por ejemplo, lo que decíamos de si yo escalo agencias, voy a tener un ángulo de te doy más clientes. Pues ahora vamos a duplicar todo el embudo. Realmente el programa final que le voy a dar y la oferta es lo mismo, pero ahora mi mensaje va a ser de
yo qué sé, te instalo o te doy el sistema de ventas que hace que todas las llamadas de ventas prácticamente salgan como clientes. O te doy el sistema que tengo para escalar la infraestructura de mi agencia a nivel operativo. Realmente partes que cubro en el programa, pero le estoy dando un enfoque completamente diferente y la persona que resuena con esta variante de VSL nueva que hago es muy diferente a la persona que resuena con el primero porque son dolores diferentes y ángulos diferentes que le estoy dando. Entonces aquí prácticamente puedo multiplicar por 2 la inversión que yo estoy haciendo en el embudo sin tener que cambiar nada. Solo estoy duplicando el embudo, pero la oferta final a la que llegan el equipo de closers todo es exactamente igual. Y de hecho esto lo puedes hacer hasta por 3, sacando luego otra variante con otro ángulo. Normalmente cuando ya llegamos a por 3 te empiezan a repetir o es complejo dar con otros ángulos que funcionen para esa misma oferta. Lo que solemos hacer nosotros aquí es lo siguiente. Lo que hacemos es, creamos una variante del embudo que ahora sea con opt-in. En vez de ser un VSL donde vamos directamente a VSL agendar llamada, lo que hacemos ahora es que le llevamos a registro y luego le llegamos a llamada. Entonces, la persona que resuena y que nos llega desde un embudo donde le estamos vendiendo un entrenamiento gratuito es diferente a la que llega del directo, por lo que ya estoy escalando horizontalmente para esta misma oferta. Y luego lo que puedo hacer también es volver a multiplicar este embudo otras 3 veces con los 3 diferentes ángulos que tengo, pero en vez de hacerlo directo, hacerlo indirecto, porque la gente que me llega de un indirecto es diferente a la que me llega a un directo. Y luego puedo volver a hacer esto otras 3 veces, pero con diferentes ángulos de este entrenamiento gratuito. Y literal, así tienes infinito y realmente depende de cuánto quieras escalarlo, la infraestructura que quieras tener y el dinero que quieras ganar, acorde a también teniendo en cuenta que cuanto más escalas, el margen a escala se va a acabar reduciendo. Realmente lo puedes escalar infinito, lo único que te va a requerir de más trabajo, que requiere de más infraestructura, que te va a recortar margen. Pero si te das cuenta de la gente que realmente hace dinero en el sector high ticket, no tienen una sola oferta ni un solo mensaje. Tienen ofertas para muchas diferentes industrias, mercados completamente diferentes, tanto B2C como B2B, y las escalan todas exactamente con el mismo sistema, mismos embudos, lo único que algunos indirectos, otros directos, uno para este nicho, otro para otro nicho, y así son capaces de invertir cientos de miles de euros todos los meses, incluso millones de euros todos los meses en anuncios, sin que se queme. Y sobre todo esto te acaba dando mucha estabilidad. Por el simple hecho de que si se te cae un embudo, no se te va a caer el resto, vas a tener otros que te están soportando inversión y que te están funcionando día tras día, te están agendando llamadas de ventas. Por lo que te da una estabilidad y escalas tan horizontal que lo robusto que se vuelve luego el negocio es increíble y es muchísimo más predecible que solamente depender de un embudo y tratar de escalar un embudo directo a muchísima inversión publicitaria que de repente si algo no encaja o una parte específica de la matemática falla, esto se va todo fuera. Dicho esto, vamos con los KPIs que deberías tener a lo largo del embudo. Vamos con el embudo que acabo de comentar, que es este de aquí, VSL, que es con el que nosotros empezamos siempre y escalamos todas las ofertas. Luego, espera, esto no, va a VSL, luego llega a Typeform, luego de Typeform llega a 2 diferentes calendarios y vamos a ver también qué porcentaje de calificados deberían entrar, cuáles no, cuánta asistencia y todo. Bien, lo primero es de los que entran al VSL, cuántos acaban completando el Typeform. Esto va a depender demasiado de un factor. No nos interesa tanto de qué porcentaje de aquí acaba convirtiendo aquí, porque esto va a variar demasiado del anuncio que hagas. Te pongo 2 escenarios. Puede que me cueste muy poco que hagan clic, pero que muchos menos clics se acaben convirtiendo en Typeforms, pero del mismo criterio de mismo nivel de cualificación, o que haya muy pocos clics, pero muchos se acaban convirtiendo en Typeform porque son clics más cualificados. Entonces, no va tanto de cuántas personas se convierten en Typeform, sino realmente cuál es el costo que me sale por Typeform. Esto lo vamos a determinar en base al costo de tu ticket y la conversión que haya también en llamada, que ahora lo vamos a ver. Luego, otra métrica que también tenemos es de estas agendas. Vamos a poner cuántas asistencias, y de esto, cuántas ventas. Pongamos cuántas ventas. Luego hay muchas más métricas entre medias, pero no vamos a entrar tan en profundidad ahora. Entonces, pongamos de aquí a aquí. ¿Cuánto te puede salir el costo por Typeform? Pues te puede salir aproximadamente de entre 20, si es un mercado B2C bastante amplio y demás, te puede salir también hasta más de 150 euros. Depende. Si buscas a alguien bastante cualificado, te puede salir incluso hasta bastante más, pero es que le vas a vender un ticket mucho más alto, por lo que la matemática va a dar. Y si te sale muy barato, significa que el ticket que le vas a vender luego no va a ser tan alto, porque seguramente sea un mercado bastante generalista, por eso te está saliendo bastante barato. Entonces, luego,
De estos typeforms que se completan, ¿cuántos son calificados y cuántos no? Depende de cuánta fricción hayas puesto en el proceso. Nosotros, la mayoría de nuestros embudos, también depende de cómo de exigente yo sea a nivel de calificación. Si busco a alguien que simplemente tenga dinero y esto, o requiere mínimo de facturación o inversión aparte para hacerlo funcionar, entonces eso también va a hacer que esto cambie demasiado. Nosotros normalmente de calificados, no calificados, aquí nos entran más de un 60% y aquí nos entran menos de un 40% no calificados. Que hay veces en las que estos directamente los sacamos fuera, o si tienen dinero y cumplen con todo, pero igual no es el cliente más ideal, los llevamos a este calendario donde no lo marcamos como conversión para meta, pero pueden agendar y les vendemos un downsell o cualquier otra cosa. De los que completan Typeform, ¿cuántos suelen agendar? En la mayoría de casos para nosotros es más del 80%, por el simple hecho de que va a haber el coordinador de ventas le va a contactar, va a estar recibiendo flujos de correo una vez, que esto no lo he comentado, pero aquí va a recibir flujos de correo, una secuencia de correos donde le vamos a estar diciendo, oye, que no has agendado llamada y le vamos a dirigir al calendario para que acabe agendando, por lo que más del 80%, a no ser que sean algunos que son falsos simplemente porque están espiando el embudo o lo que sea, incluso esto se acerca bastante al 100%. Luego, asistencia. ¿Cuánta asistencia hay? Esto va a depender de cuál sea el proceso que tú tienes para confirmar las llamadas. Nosotros con el coordinador de ventas, todo el proceso que tenemos ahí, la asistencia suele ser bastante, bastante alta. Te hablo de que normalmente en B2C, B2C es diferente, B2C, B2B. B2C suele haber menos. En B2C normalmente suele haber más del 50%, más del 50-65%. Eso es lo mínimo que buscamos. En la mayoría de los casos esto suele ser más del 70%, pero por el simple hecho de que tenemos un proceso muy exigente para sacarnos todos los que no confirman asistencia y demás. Luego en B2B solemos tener más del 75%, incluso hasta más del 80%, porque lo mismo, tenemos un buen proceso nurturing, sobre todo si le vendes un buen mecanismo, si está bien diseñada la página de gracias, esa persona va a estar deseando asistir a la llamada. Es un poco lo que causamos después de hacer mucho testeo. Cuanto más testeo, más tracción tenga el embudo, mejores van a ser las métricas a lo largo de todo porque vas poco a poco perfeccionando. Pero esto va a ser la media y lo mínimo que te diría en B2B es tener más de un 60% y en B2C más de un 50%. Eso como mínimo si no hay algún tipo de fallo. Sobre asistencia, ¿cuál es la conversión que suele haber? Solemos tener más de un 30% de conversión sobre llamada. Si tienes más de un 35%, te diría, algo falla. Y no porque no sea rentable, sino porque tienes que aumentar precios 100%. Lo que nosotros ponemos como criterio es que tiene que haber más de un 25% de conversión. Si es mucho más alto que un 25%, vamos a estar aumentando todo el rato precios hasta que el precio esté en un punto donde se cierran de media más entre el 25 al 30% de las llamadas de venta. Ese es el punto ideal a nivel de relación precio-cierre. Ese es el punto perfecto. Entonces, esta es la métrica que deberías tener siempre que obviamente estés en ese máximo de precio. Si es mucho mayor, auméntale precio. Y si es menor, pero la matemática no está dando, o es mayor, pero la matemática no da, tienes que aumentarle precios. 100%. Algo clave que también no te he dicho a nivel de oferta, pero buscamos que la oferta nos esté dando un margen de más del 70%. Sobre entrega de servicio. Es decir, que a mí lo que me cuesta luego dar la entrega de esto sea menos de un 30% sobre el ticket que estoy cobrando. Depende en programas Done With You, incluso esto puede ser de un margen de más del 90%, sin exagerar. Si es un Done For You, pues se te va a ir seguramente al 70%, alrededor de eso. Y eso es lo que estamos buscando a nivel de margen. Dicho esto, hemos visto KPIs, hemos visto Pixel, luego también algo muy, pero que muy importante. A nivel de anuncio. Te he explicado antes los diferentes VSLs que vamos a hacer, si directo, si indirecto. Esto va a depender también mucho del ad que tú tengas. ¿A qué me refiero exactamente con esto? Puedes tener varios tipos de ads. Pongamos que tenemos un mini VSL, que realmente es un VSL pero comprimido en unos 2 minutos, ponle de 2 a 3 minutos, y luego pongamos que tenemos estáticos. Esto lo vamos a estar llevando a un VSL largo, algo más largo, de entre 8 a 12 minutos, y esto lo vamos a estar llevando a un VSL corto. Incluso lo puedes llevar directamente al Typeform, sin pasarlo por VSL, porque esto ya te está haciendo el efecto de VSL. Entonces, cuanto más educacional o largo sea el anuncio,
menos debe ser luego la landing a la que le llevas, porque tienes que crear menos fricción, porque básicamente todo lo de este VSL se lo has estado explicando un poco más resumido en este mini VSL. Por lo que le puedes llevar directamente a Typeform porque te ha hecho el mismo efecto que te va a hacer este VSL corto, o prueba también a llevarla a VSL corto. Pero en un estático no te voy a nutrir porque no te puedo vender el mecanismo único, es básicamente oferta directa, por lo que te tengo que llevar a un VSL largo que te haga todo el efecto de nutrición que no te ha hecho el estático. Esto es muy importante de conocer porque no depende de, oye, ¿qué anuncios hago? ¿Cuáles no? Van a llegar a diferente audiencia. El que resuena con un estático no es el mismo que resuena con un mini VSL. Entonces deberías tener todos, pero también debes controlar las métricas de a qué embudo estoy llevando a cada uno. De hecho, nosotros hasta hemos hecho pruebas de cuando hago estáticos, les llevo a un embudo diferente al que le llevo cuando hago vídeo, porque sé que la audiencia que entra es diferente y el nivel de conciencia con el que llegan es diferente, por lo que estoy optimizando la máxima conversión, que no es algo que haría si no estoy invirtiendo ya bastante dinero en anuncios. Bien, dicho eso, esa sería prácticamente toda la infraestructura. A nivel de testeos, que es lo último que quiero comentar, y luego por último ya la matemática y cerramos, lo primero sería a nivel de testeos. ¿Cuáles son todos los testeos que tienes que estar haciendo en el embudo para que la matemática de ahí funcione? El primer testeo va a ser anuncios. Esto es muy importante. Testear un VSL te puede tardar entre 7 a 14 días hasta que tienes suficiente data porque necesitas agendar varias decenas de llamadas para poder saber qué VSL es el que mejor funciona. Con los anuncios, nosotros lo que hacemos es, tenemos el ad, tenemos el VSL. Nosotros prácticamente no hacemos testeo de VSL. El testeo lo hacemos aquí y con los anuncios que son ganadores, adaptamos el VSL acorde al mensaje. Por ejemplo, si yo quiero testear la promesa, quiero testear un ángulo, un dolor, un beneficio, voy a crear diferentes variantes de ad donde se testee ese elemento y luego la ganadora la voy a poner y voy a adaptar el VSL porque sé que esto funciona, no necesito volver a validarlo porque lo he validado con el anuncio y el anuncio lo puedes testear en 2-3 días, por lo que acelero muchísimo este ciclo de testeo y lo único que testeo realmente son los anuncios, pero luego voy adaptando todo el embudo, tanto la página de gracias, VSL, las secuencias de correo, acorde a los testeos que estoy haciendo en el anuncio. Entonces, eso es lo principal que vas a testear y sobre todo lo más importante es testear aquí. Otra de las cosas ya cuando cruzamos la barrera de agendado llamada es el script que van a estar usando los closers. Esto es muy importante. Normalmente lo que hacemos en estos embudos es que cuando lanzamos un embudo yo soy el que cierra las llamadas, porque necesito validar cuál es el framework validado de ventas para luego darle al equipo de closers que tenemos y que cierren dentro de KPIs. Y cuando aumentamos precios o hacemos algún otro cambio brusco en la oferta o en el mensaje, yo vuelvo a coger llamadas hasta que cerramos entre 5 a 10 clientes y entonces se lo doy a los closers para que tengan como referencia. Y así me aseguro de que si el closer no cierra es su problema porque yo he cerrado y ya le he dado validado qué es lo que tiene que hacer para poder cerrar. Así que esto es muy pero que muy importante y es algo que tienes que estar testeando constantemente. ¿Cuál es la estructura de llamada que mejor funciona? Haz 10 llamadas con uno, 10, 10, 10, 10 y vas poco a poco sacando testeos y variantes del guión y viendo cuál te da mejor conversión. Los closers van apuntando y luego ya vas perfeccionando este guión de ventas. Y ya por último, vamos a ver la matemática detrás del embudo. Que aquí solamente nos fijamos en una métrica, que es cuánto beneficio neto me da un cliente y cuánto me cuesta conseguir ese cliente. Si el beneficio neto es mayor, lo que voy a hacer es meter más dinero en anuncios. No tiene más complicación. Esa es la única matemática de este embudo. Mientras nos dé un ROAS Cash Collected de 3 a 5, teniendo en cuenta de que el margen va a ser de más del 70%, significa que si yo tengo un ROAS de Cash Collected, pongamos, no de facturación, de efectivo, ROAS de efectivo de más de, pongamos, por ejemplo, 3, teniendo en cuenta que tengo este margen del 70%, aproximadamente esto va a ser un ROAS neto, si no estoy mal, de por 2. Significa que por cada euro que meto se multiplica neto en beneficio, me da 2 euros aproximado. No va a ser exactamente 2 euros, pero más o menos teniendo en cuenta que un 30% se va afuera, más o menos 2 con algo va a ser. Entonces, mientras este ROAS me dé superior a 2 neto, teniendo en cuenta el margen también que estoy generando, a esto le vamos a meter el máximo dinero posible. Una y otra vez. Entonces, semanalmente y mensualmente nosotros medimos los KPIs de ROAS Cash Collected, también de facturación, y cuál es el neto que nos da de ROAS y le vamos metiendo. Y a escala te vas a ir dando cuenta que a medida que tienes mejor flujo de caja, porque aquí básicamente metes el euro y a la semana o 2 semanas te llega ya el dinero por 2, por 3, por 4, por 5, por 10, a escala ya no juegas tanto a este juego, sino que juegas en un periodo de unos 6 a 12 meses,
cuál es el beneficio neto que me da el cliente, porque ya no te preocupa tanto recuperarlo al instante, sino la facturación anual que vaya a tener la oferta. Entonces ya puedes permitirte pagar más por un cliente, lo que te permite escalar más la inversión de manera mucho más agresiva. Así que esa es la única matemática del embudo. Mientras den los números, ya está. Luego lo único que necesitas saber es cuáles son los KPIs a lo largo de todo el embudo, cuál es la matemática que me está dando. Normalmente a nivel de costo por llamada cualificada, nosotros buscamos en un rango de cualificada, hablo, no agendada, sino cualificada, confirmada y todo, llamada asistida. Buscamos en un rango de entre 100 a 400 euros. Porque sé que si esto estoy cerrando más del 30%, por ejemplo, me está saliendo un cliente a aproximadamente, pongamos 800 euros, seguramente menos de 800 euros, pero si me da unos 800 euros y estoy vendiendo un ticket de más de 5.000, esto ya es un ROAS cash collected, pongamos que mi cash collected es de 3.000, que normalmente buscamos que sea más del 60% del costo total. Básicamente estoy multiplicando por 4 lo que meto en anuncios. Y si tengo en cuenta el beneficio neto, lo estaré multiplicando por 3 en neto el dinero que me entra. Por lo que voy a buscar meterle el máximo dinero posible. La única métrica, te diría, que te tienes que fijar es el costo por llamada calificada, asistida, y luego también el porcentaje de cierre sobre esas llamadas asistidas que tiene. Porque todo lo demás puede variar bastante por si te entra gente más calificada, pero que convierte a mayor porcentaje, o menos calificada que convierte a menor porcentaje, pero luego el costo por llamada calificada acaba siendo uno muy parecido. Así que te tienes que fijar principalmente en estas dos métricas. Mientras de los números vamos a buscar meterle dinero. Y luego es ver dónde está el cuello de botella. Es decir, ¿está en que el tráfico que llega del anuncio no está calificado o que voy a fijarme en el mensaje? ¿Está en que poco porcentaje completa el typeform que llega aquí, pero el tráfico es calificado? Pues voy a hacer ajustes en el VSL. Voy a hacer uno más directo, más corto, más largo, voy a meter más prueba social. ¿Que la gente que llega, completa el typeform, está poco calificada? Pues lo que voy a hacer es ajustar las preguntas del typeform, meter más fricción y por todos lados poner de no complete si estás en mínimo esta facturación. Que poco porcentaje agenda llamada después de completar typeform, voy a mejorar las secuencias de correo y los seguimientos que se le dan y las personas que llaman a esta persona que ha completado el typeform y no ha agendado llamada. Que el cierre no está donde debería a pesar de que se ha validado el framework, voy a entrenar a los closers y voy a auditar las llamadas y ver dónde está el fallo. Como ves, cada parte, esto es pura matemática, dónde está el KPI semanal y qué acciones son las que mueven este KPI de esta zona específica. Y es estar haciendo ajustes semanales hasta que ya cada una de las partes esté dentro del KPI objetivo y esto acabe dando la matemática para que mi ROAS neto buscamos que esté por encima de 3, por encima de 2, 3 como mínimo. Entonces le meto el máximo dinero posible. A medida que metes más dinero van a salir más y más cuellos de botella. Vas analizándolo semanalmente, ves que impacta, vas ajustándolo y vas escalando el embudo. Y esta es la única lógica. Puede ser algo complejo, pero si dominas esto literalmente puedes escalar cualquier oferta a cientos de miles de euros por mes en menos de 90 días. Nosotros hemos hecho esto ya con varias ofertas propias y lo hacemos a diario con nuestros clientes. Si quieres que literal te demos todo a nivel de ads, frameworks, plantillas, de landings, todos los procesos de ventas, sistemas, seguimientos, nutrición, todo para que lo copies y lo pegues de lo que hemos validado en muchas ofertas de diferentes nichos propias y de clientes, en el primer enlace de la descripción vas a tener para poder agendar una llamada estratégica gratuita. Agenda la llamada, no es llamada de ventas, vamos a ver cuál es ahora mismo tu punto actual, todos los KPIs, ofertas, y vemos que puede encajar, que la podemos escalar, te vamos a dar el acceso, literalmente la licencia de todo lo que hemos validado para que copies, pegues, te ahorres la prueba y error y podamos darle el máximo volumen neto en el menor tiempo posible. Dicho eso, agenda tu llamada y nos vemos al otro lado.